Y bueno, vamos a comenzar con esta segunda clase de esta materia, Prosperidad y Progreso, y vamos a adentrarnos profundamente en algo que quedamos y que hicimos como introducción en la primera clase del jueves pasado. Vamos a adentrarnos a todo lo que tiene que ver con el dar. A ver, yo siempre digo que hay puertas que se abren para poder bendecirnos, pero a veces esas puertas las abrimos de mala manera y, o mejor dicho, no la podemos abrir porque tenemos la llave equivocada, ¿no? Y la llave equivocada tiene que ver con las acciones, con la forma. Yo decía el jueves pasado que lo importante no es cuánto, sino cómo, ¿sí? Porque a veces es preferible, no sé, dar un minuto a la oración, pero un minuto de calidad que una hora sin sentido, ¿no? A veces nosotros nos arrodillamos a orar y por ahí oramos una hora, ¿sí? Con cosas sin sentido, ¿sí? Inventando, llevando cosas que no son efectivas, ¿sí? Pero si nosotros aprendemos y entendemos que lo efectivo tiene que ver con la esencia, con la forma, entonces nosotros podemos ser efectivos aún en nuestra manera de orar, ¿cierto? Y esto recuérdenlo, es preferible un minuto de calidad, ¿sí? Que una hora sin sentido, ¿no? O sea, uno puede orar una hora sin sentido que no va a dar ningún resultado, pero uno puede orar un minuto de calidad, con un sentido espiritual, con un sentido preciso, y ese minuto va a generar muchos más beneficios que esa hora que tratamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Uy, apóstol, entonces no hay que orar una hora. No, gloria a Dios, usted puede orar una hora, pero lo que digo es que si ora una hora, que lo haga desde el lado de la calidad, que lo haga desde el lado del entendimiento. A ver, si esa hora usted le dijo a Dios durante 20 minutos cosas y después durante 40 minutos está en silencio, es lo mejor que puede hacer, porque tal vez en esos 40 minutos de silencio el Señor le puede hablar una palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender y ser sabios, ¿sí? Ser sabios en lo que respecta con el manejo de los tiempos, ¿sí? Porque todo lo nuestro es valioso. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo, ¿sí? Porque minutos, segundos que se van no vuelve atrás, ¿sí? El tiempo que pasa ya no regresa. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar bien los tiempos, tenemos que aprender a valorizar ese tiempo que estamos con el Señor, porque a veces el trajín del día, el cansancio, el trabajo, a veces nos quita las ganas de poder entrar a la presencia del Señor, pero eso no es una excusa para que no lo hagamos. O sea, tenemos que hacerlo. Y en ese, por ahí a veces hay gente que yo conozco que por ahí dice, no, pero estoy cansado para estar así, por ahí me quedo dormido. No hay problema. No sé si alguna vez experimentó estar orando y quedarse dormido ahí en la presencia del Señor, es lo mejor que te puede pasar. O sea, que el cansancio, que el trajín, que las adversidades, que los problemas no sean una excusa para no hacer algo que necesitamos hacer. ¿Entienden? Entonces, que nada de eso, que nada de las cosas, ni los pensamientos preconcebidos, ni las ideas, ni la emoción, ni la economía sean factores para que yo deje de hacer algo que yo sé que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender, porque a veces decimos, no, no sé, voy a poner un ejemplo, quiero dar una ofrenda, pero uy, me da vergüenza poner 10 pesos. No importa. O sea, el problema está en la vergüenza esa que el diablo viene a meterte para hacerte creer que si vos no das 1000 pesos no vas a ser bendecido. Y eso no funciona así. Por eso yo siempre voy a hacer énfasis en la calidad y no en la cantidad. Y cuando hablo, yo quiero que rompa usted su mente y que usted entienda que cuando hablo de esto, hablo del sentido general. O sea, no, pero ¿qué voy a hacer? Yo lo único que tengo es una horita para ir, no sé, a ayudar en la iglesia tal día. No hay problema. Que si usted lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Me va siguiendo? Uy, no, yo la verdad que a mí me gustaría ir las dos reuniones, pero no puedo por esto. No importa si tenés que ir a una, tenés que ir. O sea, el asunto es que nosotros lo hagamos desde el lado de la calidad. Que no lo hagamos, que nada, mire, yo le voy a dar un consejo
y uno de los consejos más importantes que le podría dar. Nada haga por obligación. No se sienta obligado con nada, ¿no? Y mucho menos con Dios. Dios no quiere que usted se sienta obligado con Él. Dios quiere que usted se sienta agradecido con Él, que son dos cosas diferentes. Entonces, una cosa es estar obligado a decir, bueno, lo que pasa es que, bueno, voy a la iglesia porque la iglesia oró por mí y Dios me sanó y tengo una obligación. No, usted no tiene obligación con nadie. Usted lo que tiene que hacerlo es el sentido de la gratitud. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor, lo hacemos por misericordia. ¿Me va siguiendo? O sea, es más, yo decía el otro día que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que nada es obligatorio, pero todo es nuestra obligación, y entender que esas obligaciones que tenemos se gestan desde el día que nosotros aceptamos a Jesús. A ver, le digo esto para que usted lo entienda. El Evangelio, lo único que te pide el Evangelio, lo único que te pide Cristo es arrepentimiento y fe. O sea, para pertenecer al reino, lo único que necesitas es arrepentirte, ¿sí? Y tener fe, para creer, ¿no? Esas dos cosas. Todo lo demás son consecuencias de esas dos cosas. Lo hago porque ya no soy el mismo, ¿me va siguiendo? Entonces, de eso se trata todo lo que hacemos. Lo resumimos en eso. Pero volviendo a lo que nos interesa en esta materia y a lo que nos interesa en este día, nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender a ser sabios en toda nuestra manera de dar. Por eso yo le decía el otro día el deseo que decía Pablo, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Pero para eso tenemos que tener el sentido bien abierto de aprender a darle al Señor lo mejor, ¿sí? No necesariamente lo que nosotros pensemos que es lo mejor para Dios. No necesariamente lo que nosotros creamos que es lo justo para Dios. ¿Me va entendiendo? Por eso la vara está muy alta. Yo decía el otro día, si Jesús estaba en el templo y vinieron los fariseos a querer tentarlo, porque la idea, el plan era tentarlo a Jesús para que Jesús caiga en una herejía o en una contradicción o en un complot contra el reino para que puedan arrestarlo y poder matarlo, meterlo preso. Entonces siempre los fariseos venían a tratar de tentar. En una de esas le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es justo? ¿Está bien pagar impuesto al César? Ellos lo que esperaban era que diga que no, que lo que era justo, porque la ley decía que lo justo era llevar todo lo que tenía que ver con los pactos, con los diezmos, con todo, al templo. Entonces Jesús le pide una moneda y le dice, ¿de quién es la cara del que está en la moneda? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora la respuesta le fascinó a todos, quedaron atónitos, pero la respuesta de Jesús era una respuesta muy confrontativa, que tenía que ver con que nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos comparar lo natural con lo espiritual. Nosotros no podemos comparar el reino natural con el reino espiritual. Para nosotros no puede ser más importante el reino natural que el reino espiritual. ¿Me va siguiendo? O sea, a mí no me puede, a ver, yo no puedo estar ahí desesperado, metido en deudas, en problemas, preguntándome a ver cómo hago para salir de la situación, cómo hago para mejorar mi estilo de vida, cómo hago para mejorar mi casa, cómo hago para tener un mejor auto, cómo hago. Eso para nosotros lo que nos hemos adentrado y hemos tomado la decisión por la vida del reino, ya eso pasa a un segundo lugar. Ahora mi preocupación es otra. Mi preocupación es cómo hago para que el reino se extienda, cómo hago para que mis familiares puedan conocer a Cristo, cómo hago para que la gente se pueda acercar. Ya mis prioridades comienzan a cambiar. Por eso Jesús le dijo, esto es algo que hay que hacer. Hay que pagar impuestos, por supuesto. Tenés que pagar la luz, sí. Tenés que pagar el gas, sí. Tenés que pagar el agua, sí. Tenés que pagar, por supuesto que sí. Tenés que ir al supermercado y pagar para comprar para sostener a tu familia, por supuesto que sí. Pero eso es algo que nosotros hacemos para sostenernos naturalmente. Pero hay algo más profundo que tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios. Y a veces nosotros
Estamos más preocupados por toda la vida natural, por ver cómo progresamos, por ver cómo crecemos, por ver cómo avanzamos, por ver si cambio el auto, por ver si cambio la casa, por ver si cambio la bicicleta, por ver si cómo me va todo, ¿sí? Antes que en las cosas del reino. Y pareciera que lo del reino es secundario. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, denle al César lo que es del César. Hagan lo que tengan que hacer. Por supuesto, coman, compren, vístanse bien, qué sé yo, traten de tener una vida buena, disfruten de las cosas, váyanse de vacaciones, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es de Dios? O sea, y cuando nosotros pensamos en esa pregunta, la respuesta es una, ¿qué es de Dios? Todo. O sea, todo le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, desde ahí es que la vara está muy alta. Es como, porque vamos a sincerarnos, ninguno de nosotros, ni yo, ni el super mega apóstol, ni el mejor apóstol que usted siga en las redes sociales, le da todo al Señor. ¿Sí? Porque sería imposible poder. No imposible, pero no hay nadie que haya dado todo. Por supuesto que a Dios le damos nuestro tiempo, pero nosotros también tenemos tiempos para nosotros. No sé, a Dios le damos nuestro dinero, pero también gastamos para nosotros. O sea, nadie, el que diga, sí, yo le doy todo al Señor, eso no es cierto, porque nadie le da la totalidad al Señor, nadie le da todo. ¿Me va siguiendo? Por supuesto. Sí, es lo mismo que dice, Él es el dueño de todo. Sí, claro, Él es el dueño de todo, pero como los administradores somos nosotros, no le dejamos a Dios acceder a la totalidad. ¿Sí? Porque simplemente basta con saber, a veces Dios te pide, voy a dar este ejemplo, si a veces, qué sé yo, le cuesta a usted dar una ofrenda en la iglesia donde congrega, si le cuesta dar el 10% que sería una porción mínima de todo lo que usted pueda trabajar o ganar, si nos cuesta eso, imagínese lo que nos llega a costar todo. O sea, si ahí estamos a veces remando ahí que dice, oh, y si otra vez el apóstol pidió para esto, y ay, que esto, que a alguno le duele desde ese lado, imagínese que Dios te pida todo, ¿no? Hay gente que dice, yo conozco gente que le dice, Señor, todo te pertenece a ti, ¿no? Mi auto, mi casa, mi familia. Es más, hay una canción que dice, todo te lo debo a ti, ¿no? Y yo digo, perfecto, todo le pertenece a Dios, pero ¿por qué nos cuesta tanto, si es de Dios, darle a Dios cuando Dios te pide algo? ¿No? O sea, todo es tuyo, Dios, pero mi auto no. Todo es tuyo, Dios, pero mi casa. Todo es tuyo, Dios, pero mis hijos. Todo es tuyo, Dios, pero mi dinero. Todo es tuyo. O sea, que hay algo que no concuerda entre nuestros dichos y nuestros hechos, ¿cierto? Hay algo como que no está bien en lo que nosotros profesamos y en lo que nosotros hacemos. Entonces, yo creo, a ver, con todo mi corazón, que necesitamos em, empezar a ser genuinos y sinceros, esa es la palabra. Empezar a ser sinceros con nosotros mismos. Empezar a decir, Señor, lo que yo te doy, yo sé que no es todo. Lo que yo te doy, yo sé que no es mucho, pero es lo que quiero darte. Y en esa sinceridad, en esa genuinidad, me salió bien, en esa genuinidad es donde nosotros accedemos, ¿sí? A los beneficios y al bienestar que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Cuando lo hacemos del lado de la sinceridad. Yo vengo de la generación a donde antes nos enseñaban que teníamos que dar hasta que nos duela, dar desde el dolor, ¿no? Y eso no era verdad, porque la Biblia dice que Dios bendice al que da con alegría, ¿no? Entonces, hay como una irrealidad en lo que nosotros nos enseñaron, lo que hemos aprendido y lo que hoy entendemos. Hoy entendemos que Dios bendice mi sinceridad, que Dios bendice mi sinceridad. Entonces, es ahí donde, perdón, donde nosotros tenemos que apuntar, a ser sinceros, a ser genuinos. Vuelvo a decir lo mismo, que esa sinceridad no sea desde el lado de la tacañería, ¿no? Bueno, Señor, tú sabes, ¿no? Como diciendo, tú sabes, Señor, que si te doy, no, tampoco
el otro extremo, ser sincero, ¿entendés? Porque yo le tengo que dar a Dios lo que yo deseo darle y como decíamos, lo que hemos propuesto en nuestro corazón, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, lo amplificamos al todo el sentido de la palabra, no solamente a lo económico, sino a nuestro tiempo, a nuestra relación, a nuestra intimidad con Él, a nuestro tiempo en la iglesia, a nuestra congregación, al servicio. O sea, todo tiene que ver con un todo. Voy a compartir ahí algo. La Biblia, ¿sí?, nos anima a dar de lo que tenemos de forma voluntaria y con el motivo correcto. Y nos vamos a detener en esto, de forma voluntaria y con la motivación correcta, que es lo que estábamos hablando recién. O sea, la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que dar de forma voluntaria, ¿ok? Cuando nosotros nos dirigimos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Digamos que el pueblo se regía antes de la ley, se regía conforme lo que Dios hablaba directamente con cada uno de sus siervos, pero después cuando se estableció a través de Moisés la ley, ¿sí? Todo lo establecido era una orden, era una regla, ¿sí? Era obligatorio para que ustedes lo entiendan. O sea, que no había negociación ahí, era obligatorio, ¿sí?, lo que decía la ley. ¿Sí? Entonces toda la gente, quiera o no quiera, tenía que hacerlo, ¿sí?, de manera obligatoria a cada una de las cosas que hacía. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos adentramos a un tiempo de gracia, a donde todo lo que hacemos ya no lo hacemos de forma obligatoria, ¿sí? Lo hacemos de forma voluntaria, y como lo hacemos de forma voluntaria, accedemos a entender que ya no es obligatorio, pero sí mi obligación como hijo de Dios. ¿Me va entendiendo ahí cómo cambia? Porque, a ver, la palabra obligación y la palabra obligado o obligatorio son parecidas y hasta pueden tener un funcionamiento parecido en su ejecución. Pero cuando nosotros lo entendemos desde el lado de esta revelación, de entender que en el reino nada es obligatorio, pero todo es nuestra obligación, entendemos que esa obligación, esto es lo mismo, usted está obligado, usted es obligatorio que usted vaya a trabajar, no, porque si usted no quiere, no va a trabajar. Si usted un día dice, yo no voy a trabajar, no voy a trabajar, ¿no? Dice, no quiero ir, no quiero trabajar, no quiero ser vago, me dedico, está bien, sí, no es obligatorio. Pero ¿qué es lo que te hace levantarte cada mañana? ¿Sí? Una obligación que vos aceptaste tener. Ese compromiso, cuando firmaste el contrato de trabajo, vos necesitabas un trabajo para sostenerte y la gente que te contrató necesitaba un empleado para ejecutar ese trabajo. Entonces hicieron un contrato de trabajo y en ese contrato de trabajo te dice un horario de entrada, un horario de salida. Es obligatorio, te ponen un arma si vos no vas, no, o sea, vos si querés vas, si no querés no vas. ¿Sí? La consecuencia del incumplimiento es que te quedas sin trabajo, es que te van a echar, porque siempre hay una consecuencia al incumplimiento, ¿cierto? Eso en lo natural y en lo espiritual. Ahora, yo lo hago porque siento que es mi obligación. Es lo mismo que viene tu hijo, sí, pequeño, y te dice, papá, necesito que me compres un par de zapatillas. ¿Entendés? Si vos querés, no se la comprás, pero en realidad es tu obligación como padre poder proveer de las necesidades de tu hijo. ¿Me va siguiendo a dónde voy? Entonces, esas obligaciones que nosotros tenemos fueron formadas o fueron, ¿cómo decirle? Esas obligaciones que nosotros tenemos fueron forjadas desde el lado de mi voluntad. Yo determiné. ¿Me va siguiendo? O sea, yo decidí tener mi hijo y como decidí, ¿sí? Voluntariamente, ¿sí? Tener mi hijo, tener el trabajo que tengo, tener el negocio que tengo,
O sea, yo decidí voluntariamente y como voluntariamente decidí, yo decido cumplir con las obligaciones que eso que yo mismo determiné tener me están, me están no obligando, me están llevando a poder ejecutarla. ¿Me van siguiendo? O sea, quiero que el concepto quede bien en claro para que lo puedan ver siempre desde ese lado. O sea, que nosotros podamos aprender a ver de la manera correcta y tener la llave para abrir la puerta de manera correcta. O sea, nosotros sabemos, ¿sí? Que estas obligaciones que el reino, ¿sí? Me piden, no fueron que me fueron impuestas. No fue que te fue impuesto, no, ¿sí? Te fue entregada de manera, te fueron entregadas y vos de manera voluntaria accediste a poder cumplir con esas normas. ¿Me va siguiendo? O sea, como en todo el sentido de la vida. O sea, nadie lo obligan a no, porque a vos te obligan. La verdad que no obligamos a nadie. Nosotros no obligamos a nadie a orar, no obligamos a nadie a la iglesia, no obligamos a nadie a congregarse, no obligamos a nadie a diezmar, no obligamos, porque no obligamos a nadie, porque todo en el reino se hace de manera voluntaria. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el verso 25. Y ahora sí me van a empezar a ayudar con esto. Yo voy a sacar mi dedo acusador y profético, le voy a decir a alguien que lea y ahí va a desmutear usted y va a leer. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Si ahí, a ver, Analía, si lo tenés. Proverbios capítulo 11, verso 25. Desmutea y léelo. ¿Sí? Ahí Analía Russo. ¿Podés mutear o no? Ah, ¿no lo podés mutear? A ver, ok, a ver otro ahí. Ahí Diego Guerra, dale, dale que desmuteaste, sierva. No, le iba a decir que toque la pantalla porque le va a aparecer. Sí, bueno. Ah, dale, dale. No, le iba a decir que toque la pantalla que le va a aparecer el micrófono. No, pero dale, ya está, Leo, sierva, ahora después le hacemos partida. Dale. Proverbio. 11:25. Perfecto, sí. Es esto. No. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Muy bien. Esa es Otra la versión. versión, nueva versión internacional, ¿no? Sí, esperá. La, Reina la Valera. Reina Valera dice, el alma El, generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Gracias, Diego, ahí. Nos detenemos un segundo en esto. Dos cosas. Lo hacemos todo de manera voluntaria y con la motivación correcta. O sea, yo tengo que entender que lo que hago, lo hago porque quiero, lo hago porque lo deseo hacer y porque tengo ganas de hacerlo. Eso es hacerlo de manera voluntaria. Lo hago porque quiero, ¿sí? Lo hago porque lo deseo hacer y lo hago porque tengo ganas de hacerlo. Eso es hacerlo de manera voluntaria, ¿no? A ver, porque una cosa es, viste, es lo hago porque me dijeron que tengo que hacer. Por supuesto, yo voluntariamente accedo a hacer eso. Pero si yo lo hago desde el lado, desde la obligatoriedad, lo hago porque me dijeron que lo tengo que hacer, ya ahí es como romperle una pestaña a la llave. Tenés la llave correcta, pero cuando vayas a abrir la puerta, ¿sí? La puerta no se va a abrir. Pero vos decís, pero yo tengo la llave correcta. ¿Por qué no abre la puerta? Porque hay algo que en esa llave no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque lo hago de forma voluntaria. Número uno, lo hago de forma voluntaria, pero también lo tengo que hacer con la motivación correcta, o sea, con el motivo correcto, de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Lo hago voluntariamente porque quiero, porque lo deseo
y porque tengo ganas de hacerlo. ¿Sí? No es que lo hago porque, bueno, lo hacen todos. Y bueno, si todos pusieron, yo voy a poner. Y bueno, ese y bueno, sí. No, es como que ya está haciendo que que tu llave se trabe. ¿Me va siguiendo? Yo quiero que usted entienda porque esto lo va a bendecir mucho, en todo el sentido, ¿no? Cuando usted entiende, lo hago voluntariamente. A ver, por supuesto, hoy usted está acá voluntariamente, ¿ok? Está voluntariamente. Ese es paso número uno. Usted decidió. Ahora, si usted está voluntariamente acá, pero cumpliendo con algo que yo le pedí que usted haga, entonces usted ya está trabando, ¿sí? Trabando la bendición que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque aunque está de forma voluntaria, ¿sí? No está porque quiere, porque lo desea o porque tiene ganas de hacerlo. Está porque le dijo el pastor o apóstol que tiene que estar. Ya ahí, prac, traba. ¿Me va siguiendo? O sea, si yo quiero acceder a la bendición que Dios tiene para mí, lo tengo que hacer de manera voluntaria, por supuesto, ¿sí? Pero de la forma correcta, porque quiero, porque deseo y porque tengo ganas de hacerlo. ¿Me va entendiendo? O sea, yo estoy acá porque tengo ganas de aprender. Yo estoy acá porque tengo el deseo de aprender. Yo estoy acá porque tengo la voluntad de poder mejorar y de ser un buen fundamento en mi vida espiritual para poder crecer de una manera correcta. ¿Ok? De la misma manera pasa con todo. Usted va en la iglesia, ¿no? Y hay congregaciones a donde te hacen un sermón al momento de pedir ofrenda, o pedir diezmo, lo que sea. Hacen un sermón gigante, ¿no? Que motivan a cualquiera, ¿no? Y te dicen, no, porque si usted da, tiene que dar y Dios le va a multiplicar y Dios le va a bendecir. Y hay personas que son movidas emocionalmente a hacer algo que no venía preparado a hacer. Por eso ahora más adelante vamos a aprender que las ofrendas no es que se dan por emoción, sino que se preparan. Eso lo vamos a aprender más adelante. Pero hay gente que movida por la emoción empieza a hacer cosas que no pensaba haber hecho, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, va y hace algo y después dice, uy, no, me perdí esto, perdí lo otro. Y eso que hace, ¡pum!, traba. Traba lo que Dios tenía para darte. Por eso lo tenemos que hacer de la manera correcta, voluntariamente, pero de la manera correcta. Por eso dice la palabra de Dios que el alma generosa, ¿sí? Porque todo comienza en el alma. O sea, el alma es donde están alojados los sentimientos, el alma es donde está alojado todo eso que nos lleva a tener sensaciones. Entonces, dice, el alma generosa será prosperada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos movidos, no almáticamente, sino espiritualmente, guiamos al alma a que el alma actúe y reaccione no por sentimiento ni por motivación, sino por deseo, porque en el alma también se alojan los deseos. Entonces, cuando yo lo hago desde el lado del deseo, de decir, yo deseo hacerlo, yo deseo servir a Dios, ¿sí? Yo deseo, no sé, yo deseo dar, yo deseo ayudar, yo deseo colaborar. Eso ya es la forma correcta, ¿sí? Y como yo estoy haciéndolo de forma voluntaria, de manera correcta, ¡pum!, se abre la puerta. Y Dios me va a bendecir. Hay algo que Dios va a hacer. ¿Me va entendiendo? Eso yo lo tengo que llevar a la práctica en todo el sentido. Por eso tengo que analizarme si lo estoy haciendo de la manera correcta. ¿Sí? Porque hay gente que durante años fue a la iglesia de manera incorrecta o se congregó de manera incorrecta. ¿Y dónde lo ve? En su cambio de vida, ¿no? 20 años en el Evangelio, sí, sigue insultando, sigue maltratando a la gente, sigue con mal genio, con mal carácter. ¿Por qué? ¿Sí? Porque fue de forma voluntaria, ¿sí? ¿Sí? Pero con la motivación incorrecta. Entonces, eso que hizo, ¡pum!, le trabó. Y no puede ingresar, no puede disfrutar de los beneficios de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta, apóstol, en eso? Por los frutos, porque la Biblia dice que por sus frutos lo vas a conocer. Entonces vos lo conocés por los frutos. Vos decís, este está caminando en la revelación correcta, porque este antes hacía esto, ahora ya no lo hace. Está caminando de manera distinta. Cambió su carácter, cambió su pensamiento, cambió su ideal. Mientras hay cosas que no cambian, no tienen nada que ver con Dios, tienen que ver con nosotros.
que somos lo que le ponemos la traba para que esas circunstancias y situaciones cambien en nuestra vida. ¿Me va entendiendo? O sea, por eso dice la palabra, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6 y el verso 38. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6 y el verso 38. Edu, ¿lo tenemos ahí o no? Desmutear y Lucas capítulo 6, verso 38. Una bendiciones para todos. Bendiciones. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Perfecto, gracias, Edu. Bendiciones. Muy bien. Otro texto para que nosotros tengamos en cuenta. Jesús es el que está hablando ahora. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros tenemos que saber, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que no podemos encerrarnos en caprichos personales, en ideas personales. Nosotros tenemos que saber que caminamos en un camino lleno de reglas, lleno de normas, porque el reino está lleno de reglas, el reino está lleno de normas, y nosotros de manera voluntaria hemos accedido a caminar en este reino. A nadie nos obligaron, ¿sí?, a entregar nuestra vida a Cristo, a caminar con Él, a desear caminar en este reino. Todo lo hicimos de manera voluntaria. Ahora yo no puedo dejar de entender que acá hay reglas y que una de las reglas importantes de este reino, una de las leyes por excelencia importantes de este reino, es la ley de la siembra y la cosecha. Entender que todo lo que el hombre siembra, eso también es lo que va a cosechar. Y cuando decimos todo, es todo. Por eso yo tengo que tener la capacidad de entender que todo lo que yo vaya sembrando en este camino tiene devolución. Tiene devolución, sea bueno o sea malo, porque todo lo que yo siembre es lo que yo voy a cosechar. Yo tengo una frase que utilizo mucho en mi vida personal, que es el que sabe lo que siembra no teme lo que cosecha. Entonces, cada uno sabe lo que siembra. Y cuando vos estás seguro de tu siembra, vos no tenés temor a lo que va a cosechar. Porque si vos hiciste bien las cosas, entonces es inminente que lo bueno va a venir. Por supuesto que a veces el enemigo trata de cerrarte puertas para que vos no alcances la bendición plena. Pero nosotros no podemos mirar la circunstancia, sino mirar más allá. Porque lo que yo hoy sembré tiene una cosecha. Y en algún momento eso se va a desatar. ¿Lo van entendiendo? Pero lo tengo que hacer de la manera correcta. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque es necesario que nosotros entendamos este punto para poder entender todo lo que va a venir después. Porque todo lo que aprendamos después se centra en esta base. ¿Cuál es la base? Hacerlo de forma voluntaria y de manera correcta. Voluntaria y correctamente. Voluntaria y correctamente. Todo lo que después aprendamos se va a centrar en esta base, porque todo lo que yo haga en el reino lo tengo que hacer voluntaria y correctamente. ¿Y cómo yo aprendo las formas correctas de hacerlo? A través de la palabra. Por eso estamos acá. Estamos plantando un fundamento bíblico, ¿sí? Para que nosotros aprendamos a ejecutar las cosas de forma correcta. ¿Para qué? Para que podamos abrir la puerta a los beneficios que el reino tiene preparado según nuestra siembra y según cada una de las cosas que nosotros hacemos. Amén. ¿Cómo yo sé qué es la forma correcta de dar? Número uno, dar de forma voluntaria produce buenos resultados. Se lo vuelvo a decir, dar de forma voluntaria, esto lo tienen en la cartilla, después lo pueden tener. Yo les voy diciendo lo que no está para que vayan notando.
dar de forma voluntaria produce buenos resultados. A ver, es imposible que yo siembre algo de manera voluntaria y de la forma correcta y que no genere resultados correctos. O sea, todo lo que yo siembro lo voy a cosechar, eso es una ley de Dios, una ley espiritual que se cumple. Entonces yo tengo que entender que todo lo que yo haga, ¿sí? Todo lo que yo dé, todo lo que yo haga de forma voluntaria, produce buenos resultados. Entonces yo tengo que saber que ninguna semilla que yo siembre va a caer en mala tierra. ¿Me va siguiendo? Si yo lo hago de la manera correcta y de forma voluntaria. O sea, todo va a generar, va a producir algo bueno. Porque si yo siembro algo bueno, voy a cosechar algo bueno. La Biblia dice que cada uno, escuche esto, cada uno haga tal como ha propuesto en su corazón, no de mala gana, ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? Dice así, cada uno haga tal como ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Muy bien. Acá hay algo que nosotros tenemos que entender. O sea, número uno, vuelve la misma, la misma esencia, ¿no? Cada uno haga como ha propuesto en su corazón. O sea, lo que yo me propuse hacer, ya lo tengo decidido, lo propuse, ¿sí? Porque tengo que arrancar de ahí, ¿sí? Lo hago de forma voluntaria, pero lo propongo, lo hago de la manera correcta. Y mire lo que dice, no de mala gana, ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría. Vuelvo a lo mismo, lo trasladamos a todo el sentido de la palabra. ¿No? Yo decía el otro día, si yo, por ejemplo, me toca limpiar el auditorio, ¿no? 4x4, ¿cierto? O sea, 4x4, me toca limpiar el auditorio. Y voy y digo, oh, me toca a mí hoy, estaba para quedarme a dormir, hace frío, seguro que me dejaron un enchastre. Los hermanos que estuvieron ayer dejaron las tacitas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia nomás. No me limpiaron ahí, estuvieron, vinieron los músicos, comieron ahí arriba, ensuciaron todo, ¿no? Y ya ahí todo lo que yo tenía para entregarme por el servicio que yo estaba ejecutando, ¡pum!, se cancela, ¿sí? Por eso no lo tengo que hacer ni de mala gana ni obligado. Por eso yo siempre digo, nosotros ponemos tareas, después cada uno decide si lo hace o no, ¿sí? Y yo le digo, le decía el otro día a alguien, si ahora alguno se queja por el 4x4, no me imagino cuando tengamos el superauditorio ahí, voy a tener que contratar una empresa de limpieza, porque si no, muere alguno de camino. Pero me va siguiendo a dónde vamos, o sea, todo, diga con todo, anote bien grande ahí, todo, todo lo que yo haga, todo lo que yo dé, todo lo que yo entrego, tiene que ser de manera voluntaria y lo tengo que hacer de la manera correcta, siempre con alegría. ¿Me va a entender? No como una carga. Yo sirvo al Señor desde que tengo 14 años. O sea, desde los 14 años yo sirvo al Señor y siempre lo hice con alegría. Yo me he quedado a dormir en la iglesia, en el auditorio, desde muy chico, trabajando, y lo hacía con gozo y con alegría. Yo siempre cuento que cuando yo empecé, ¿sí? Allá hace muchos años, tenía 14 años, y había unos hermanos que tenían un programa de radio en una radio muy famosa acá en Argentina, cristiana, que se llamaba Crisol, que quedaba aquí en Morón. El programa era un programa que empezaba a las 6 de la mañana. Imagínense, 6 de la mañana. Yo digo, ¿quién va a escuchar la radio a las 6 de la mañana? Decía yo. Bueno, y me llamaron a mí para atender el teléfono. Imagínense, yo ya pensaba que nadie escuchaba la radio a las 6 de la mañana. Imagínense si alguien encima en tiempo donde no había celulares, no había nada, eran teléfonos de teléfono a teléfono. O sea que no había tampoco teléfono en todas las casas. Y yo decía, si
no creo que nadie escuche el programa a esta hora. Mucho menos que alguien tenga un teléfono para llamar a las 6 de la mañana. Pero me habían llamado y yo accedí. Y me acuerdo que tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al programa a las 6 y estábamos de 6 a 7. Y toda la mañana, y pum, 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 y después nos íbamos a trabajar. Toda la mañana, pum, pum, ahí a la radio para atender el teléfono. Creo que estuve un par de meses sin que llamar, no llamó nadie. O sea, estaba ahí, participaba del programa, escuchaba, fijándose, yo decía que suene, que suene, que suene, no sonaba el teléfono, nadie ahí, pero lo hacía con pasión. Y yo deseaba, lo hacía con gozo, me levantaba con alegría. Ni a la escuela me levantaba con tanta alegría para ir, ni al trabajo para ir, como lo hacía para ir a la radio. ¿Por qué? Porque yo sentía el sentido de gratitud dentro mío y generaba alegría poder entender que yo creía que de esa manera le estaba devolviendo un poquito al Señor de todo lo que Él me había dado. Pero siempre lo hice con alegría. Nunca usted me va a escuchar que me quejé, oh, pero de vuelta y que no. Y eso que antes, siervo no era la iglesia de hoy. Antes te maltrataban algunos siervos, ¿no? O sea, vos ibas a la oración, siervo, y ahí medio que faltaba que te azoten, esclavo, orá, desgraciado. Pero yo te digo, siempre lo hicimos desde el lado de la alegría, desde el lado del gozo, y eso generó algo. Porque algunos piensan y dicen, no, porque ¿cómo llegó el apóstol acá? No, porque algunos piensan que llegamos por obra y gracia al Espíritu Santo. No, y que tienen que ver con las puertas que se fueron abriendo a través de nuestra siembra, del trabajo que hicimos, de la manera correcta y voluntariamente. ¿Sí? Yo siempre digo, yo siempre entendí que no hay que vivir del evangelio, no hay que vivir del evangelio, hay que vivir por el evangelio, ¿no? Entonces, cuando vos lo entendés desde ese concepto, sí, a mí me enerva, yo me pongo furioso cuando hay personas que toman esto como un trabajo, hay personas que toman esto como una empresa, porque el reino no es una empresa, la iglesia no es un negocio. Y a mí me pone de los pelos, me pone mal, me enoja absolutamente. Sí, cuando hay personas que lo toman desde ese lado. Nosotros entendemos que la iglesia es un ministerio entregado y delegado por Dios al que nosotros tenemos que servir. Por eso, la primera materia que hablamos de servicio, yo hice mucho énfasis en el servicio, en el servir, en entender que nosotros somos siervos. Nosotros no somos gerentes de una multinacional. Nosotros no somos gerentes de una empresa, no, nosotros somos siervos y siervas de la multiforme gracia de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces yo tengo que entender que hacer las cosas de la manera correcta me va a bendecir. Amén. Por eso, cada uno de tal cual propuso en su corazón. Número uno, proponer de la manera correcta. ¿Me va entendiendo? Estar de la manera correcta. Cuando yo lo hago de la manera correcta, entonces se abre la puerta para que yo pueda recibir todo lo que Dios tiene para darme. Y siempre hacerlo con alegría. Yo digo siempre, si a usted le está costando hacer algo y lo hace por obligación, lo hace porque ya se comprometió, porque dijo, bueno, yo ya... No. Si usted está haciendo algo así, yo siempre digo lo mismo. Si usted va a hacer algo por obligación, algo porque usted quiere mostrarle a alguien que lo pueda hacer, o porque como el otro lo hizo, yo lo voy a hacer, es preferible que no haga nada, porque eso no lo bendice ni a usted, ni bendice al que usted le da. ¿Me va entendiendo? Es más, te termina atando eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dios espera que quienes le adoramos demos de todo corazón. Santiago capítulo 1, verso 27. A ver quién lee ahí, Leti. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Lo tenés? Santiago capítulo 1, verso 27. Si lo tenés, demuteá ahí. Ahí está. 1:27 dice, Santiago la 1, 27. religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta,
visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Muy bien. Repito ahí. Gracias, Leti. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. O sea, lo que Santiago está diciendo es que nosotros tenemos que servir de manera pura en nuestros corazones. O sea, a ver, para que usted lo entienda, no sacando un beneficio, no pensando en que yo voy a sacar un beneficio. Yo le cuento un secreto, sé que esto después no lo va a ver nadie, no queda ahí en YouTube, pero les cuento un chimerío santo, ¿no? Nosotros, antes en nuestra congregación, a donde yo nací, había un evento que era el evento del año, que era el aniversario de la iglesia. Y siempre para el aniversario de la iglesia nos poníamos a trabajar. O sea, no laborábamos todo el año en la iglesia, pero cuando venía el aniversario de la iglesia, ese mes que faltaba hacíamos de todo ahí, había que pintar, cambiar todo, y todos estábamos trabajando ahí. Y yo, por supuesto, como siempre serví, siempre estaba ahí. Pero había gente que, como sabía que en ese aniversario iban a reconocer ministerios, iban a reconocer evangelistas, profetas, de todo, que iban a reconocer diáconos. Entonces muchos iban ahí, no iban en todo el año, pero en ese momento, una semana antes de que sea el aniversario de la iglesia, se presentaba y la oían y vos lo veías, ¿sí? A ver, había diferente horario, ¿no? Nosotros a veces nos quedábamos porque como era poco el tiempo, a veces nos quedábamos toda la noche. Entonces, algunos sabían que el pastor venía a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y todos venían en ese horario a laburar. Después, en los otros horarios no había ni el loro. O sea, siempre estábamos los mismos de siempre ahí, todo lo demás desaparecía. Pero en ese momento que el pastor estaba, es como que todos querían mostrarle: acá estamos, apóstol, acá estamos, pastor. Eso pasaba antes, no lo estoy diciendo porque alguien haga eso acá, gloria a Dios que acá no pasa, pero eso sucedía antes, ¿no? O sea, querían mostrarse, querían verse. Y eso en realidad lo hacían desde el lado de la ignorancia. Santiago dice, no hagan eso, o sea, si vas a hacer, no hagas para ser visto, o sea, ayudá, es necesario que nosotros colaboremos, ayudemos, ¿sí? Pero sin manchas, sin doble sentido, sin dobles deseos, sin esperar recibir algo a cambio, porque de eso se trata el reino. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos en este reino tiene un beneficio eterno, pero sobre todas las cosas tiene una recompensa eterna. Yo siempre digo, como enseñaba el otro día, todo lo que nosotros hacemos es guardar y atesorar tesoros en el cielo. Toda la milla extra que caminamos, todo el servicio que nosotros ejecutamos, es lo que nosotros nos está haciendo ganar tesoros allá arriba. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos que hacer las cosas para que alguien no vea. Les cuento algo que sí nos pasó. Me acuerdo cuando estábamos en la... Hoy no sé por qué me levanté muy chismoso, ¿no? Pero me acuerdo cuando estábamos cuando abrimos Centro de Adoración, estábamos en Ramos, me acuerdo que Dios nos había hablado de hacer, siempre hace ya varios años, hacemos la fiesta de la primicia. Y una vez hicimos una semana de fiesta de primicia y me acuerdo que íbamos a hacer pacto todo y que la gente, la idea era que llevar un sobre, ¿sí? Con una siembra y en ese sobre hacer una petición para todo el año, ¿sí? Para que Dios cumpla con eso. Entonces, habíamos hecho y había personas que habían puesto diciendo que iban a poner cierta cantidad de dinero. Entonces me acuerdo que hicimos ahí y bueno, y pasaban, y me acuerdo hasta el día de hoy, habíamos hecho un altar de piedra, y en ese altar de piedra sembramos, traían los sobres y sembramos ahí, pum, pum, toda una bendición, cantamos, celebramos la gloria de Dios,
trajimos aceite, ungimos con aceite, todo lo que dieron, pum, pum, oramos ahí, acto profético, todo lo que usted se imagina. Y por allá, cuando fuimos a revisar los sobres, la mitad de los sobres estaban vacíos, no tenían nada. O sea, que la gente pasó ahí porque el otro pasó y para no ser de menos, ¿sí? Pasó con sus sobre ahí. Hay algunos que saben de qué hablo, son testigos de esto. No es que estoy hablando, ni tampoco es una herida en mi corazón, no estoy liberando. Pero sí, es un ejemplo de gente que hace ahí como, es como contaba el otro día, ¿no? Que iban los fariseos al templo y a dar sus ofrendas, ¿no? Y yo contaba el otro día, decía, que daban monedas y había, y los ofrenderos eran como unas campanas, ¿sí? A donde tiraban las ofrendas y sonaban. Entonces cada uno sabía lo que daba, porque las monedas grandes sonaban ton, ¿no? Sonaban ton en el ofrendero. Y cuando vos tirabas una monedita chiquita, hacía tin, tin. Entonces cada uno sabía. Entonces los fariseos que iban ahí a mostrar y a hacerse ver como que eran lo que daban, agarraban los monedones y los tiraban. Tom, tom, tom. Y por allá en medio de esa situación dice la Biblia que aparece una viuda pobre, que no tenía mucho, ¿no? Y dice la Biblia que Jesús llama a sus discípulos y le dice, muchachos, miren, y ven lo que estaba por hacer la viuda. Dice que la viuda agarró dos moneditas, ting, ting, y Jesús lo mira a los discípulos y le dice, ven, esa viuda pobre dio más que todo. Los discípulos dijeron, maestro, estás loco. Si el otro hizo el festival del ton, estaba ton, ton. Este tiró dos moneditas, o sea, no tenés que ser muy inteligente, ¿cómo va a decir? Y Jesús le dijo algo que es tremendo. Jesús le dijo, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer pobre dio lo último que tenía, todo lo que tenía. Y ahí es donde está, a donde radica la gran diferencia, de entender que yo no tengo que dar para ser visto, que yo no tengo que dar para quedar bien con alguien, que yo no tengo que servir para alcanzar un posicionamiento en la iglesia, que yo no tengo por qué. Dios, que conoce la intención del corazón de cada uno, es el que se encarga de soltar y desatar las bendiciones. Entonces, usted va a querer quedar bien conmigo y yo a usted no le puedo dar nada, porque no tengo nada para darle, ¿sí? No tengo nada para darle, más que un abrazo, una bendición, ¿no? Pero nosotros tenemos que quedar bien con el que tiene todo para entregarnos. Y nosotros a Dios no podemos engañarlo. Por eso, a veces nosotros atamos las bendiciones, ¿por qué? Porque lo hacemos de la manera incorrecta. No hacemos las cosas correctamente. Y cuando no hacemos las cosas correctamente, atamos nosotros, ¿sí? Atamos todo lo que Dios tiene para entregarnos y para darnos. Por eso, como decía el apóstol Santiago, tenemos que estar limpios, puros. Tenemos que ser puros, tenemos que ser genuinos. Y todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, lo hagamos por voluntad propia, pero de una manera correcta. Seguimos. Si ayudamos a los necesitados, estamos colaborando con Dios y Él se considera en deuda con nosotros por nuestros actos de generosidad. ¿Me va siguiendo? O sea, vamos a leer Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, verso 17, Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, verso 17. Puli, ¿lo tenéis? Si lo tenés, desmuteé y leerlo. Proverbio 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow, tremendo. O sea, miren lo que dice. O sea, a Jehová presta el que da al pobre. O sea, cuando nosotros le damos algo a alguien, ¿sí? A un pobre o hacemos, damos una caridad o le damos algo a alguien, lo que hacemos le estamos prestando a Dios. ¿Me van a entender? O sea, le estamos prestando a Dios. Miren lo que dice. Dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, que nosotros en cada acto, ¿sí? En cada acto donde nosotros damos alguna limosna, donde damos alguna ayuda, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es estamos sembrando.
Imagínense, le estamos prestando a Dios, dice la Biblia. Como que le estamos prestando a Dios y Él nos va a devolver. O sea, imagínense, ¿sí? Que si le hemos prestado a cada personaje, no le vamos a prestar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Seguimos adelante porque quiero terminar bien con esto para arrancar otras cosas. Mire lo que dice. La Biblia dice que Dios nos recompensará. ¿Cuándo es incorrecto que nosotros demos? Cuando lo hacemos por motivos egoístas, ¿sí? Cuando lo hacemos movidos por sentimientos, cuando lo hacemos, a ver, mejor dicho, cuando lo hacemos de manera egoísta y cuando lo hacemos movidos por cosas incorrectas dentro de nosotros, o para ser visto, o para lo que sea, lo que hablamos recién, ¿no? Y dice así, cuando lo hacemos para impresionar a otros, para conseguir algo a cambio, vaya anotando, mire, para impresionar a otros, Mateo 6, ¿sí? Capítulo 2, para conseguir algo a cambio, Lucas capítulo 14, esto no lo vamos a leer, pero le queda ahí. Y para comprar la salvación, ¿sí? O sea, cuando nosotros arrancamos con los trueques, cuando metemos el club del trueque, Señor, te doy. Por eso hay una enseñanza que nosotros tenemos que tener en claro este concepto. El reino no es un club de un trueque. Es mentira que si usted da 10, el Señor le va a dar 100. Es mentira que si usted da dólares, si siembra dólares, va a cosechar dólares. Es mentira, no es verdad. Porque este es un reino a donde todas las cosas no tienen nada que ver con lo natural. O sea, este es un reino de cosas sobrenaturales. Que acá usted siembra papa y cosecha batata. Usted en este reino siembra sandía y cosecha zanahoria. ¿Por qué es así? No tengo la menor idea. Lo que yo sé es que nosotros no recibimos lo que deseamos, recibimos lo que Él quiere entregarnos. ¿Me va siguiendo? O sea, yo no recibo lo que quiero, porque tal vez lo que yo quiero no está en el marco de la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Por eso hay personas, ¿sí? Que se casaron con personas, ¿para qué me metí acá? Hay personas que se casaron con personas que desearon ellos mismos y no bajo el marco de la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo? O sea, por eso nosotros siempre, cuando volvemos a Cristo, metemos todo debajo de la voluntad de Dios y Él es el que comienza a acomodar todo y a bendecirnos. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Entonces yo tengo que entender que en este reino yo siembro, ¿sí? Siembro lo que yo deseo, porque eso es lo que dijimos, lo que propuse, ¿sí? Por voluntad propia, de una manera correcta, yo siembro lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quise, ¿me va siguiendo? O sea, pero cosecho lo que Dios quiere. ¡Wow! ¿Me va siguiendo? O sea, hay por eso nosotros, vuelvo a decir lo mismo, nuestras actitudes y nuestras enseñanzas cerraron la puerta que nosotros podamos ser bendecidos, porque nosotros pensamos que Dios va a bendecir lo que yo quiero. ¿Me va siguiendo? O sea, y a veces nosotros recibimos lo que queremos, pero rechazamos lo que Dios quiere, sin darnos cuenta que siempre, escuche esto, que siempre, siempre lo que Dios quiere es mucho mejor que lo que nosotros queremos. ¿Me va siguiendo? Pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué? Porque lo hacemos desde el lado del egoísmo. Entonces yo, a ver, perdonen si no estoy leyendo, si hay alguien que tiene ahí alguna pregunta, algo me la hace, ¿ok? Pero voy con esto y ahora detengo para que hagan preguntas. Tengo que entender, vamos de nuevo, anote esto. Yo siembro lo que yo
de forma voluntaria quiero sembrar, deseo sembrar y anhelo sembrar. Siembro lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo de forma voluntaria. Eso es lo que yo siembro, lo que yo quiero. Pero cosecho lo que Dios quiere. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Va entendiendo? Y no hay nada más bonito que ser sorprendido por lo que Dios quiere. No hay nada más bonito. O sea, porque nosotros vamos y decimos, no sé, voy a poner ejemplo, Señor, yo quiero una bicicleta, ¿no? Y estamos empecinados con la bicicleta. Recibimos la bicicleta y la bicicleta se pincha, se rompe, no anda. Pero un día decidimos, bueno, ya no, Señor, dame lo que tú quieras. Y de repente Dios te provee algo que ni se pincha, ni se rompe, que vos no entendés, anda bien, que Dios... Terrible. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros siempre tenemos que anhelar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo lindo de esto? ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Lo extraordinario de esto es que siempre es sorpresivo. Siempre es sorpresivo. Es sorpresivo Dios. Es así. Dios te sorprende. Por eso, pídeme, Jesús. Dios le dijo, pídeme, pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. ¿Qué querés? ¿Entendés? No, Señor, yo quiero, no, pídeme, pero pedime de una manera correcta. ¿Qué querés? Yo quiero hacer tu voluntad. Te voy a dar por herencia a las naciones. Jesús le dijo al Padre, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús se plantó la voluntad de Dios, ¿sí? Y Jesús consiguió aquello que él vino a buscar. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a restablecer la relación del hombre con Dios, ¿cierto? Vino a pagar el precio para que nosotros recibamos la relación. Pero estar en la voluntad de Dios lo hizo adquirir un nombre que es sobre todo nombre. ¿Me va entendiendo? O sea, que él cumplió con aquello que vino a hacer, estaba bajo la voluntad de Dios. Él restableció la relación de nosotros con Dios y ahí está, se terminó. Murió, resucitó. Perfecto. Hasta ahí. Pero Dios le añadió por estar bajo su voluntad. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Él sembró vida y cosechó vida, autoridad, poder. ¿Me va siguiendo? O sea, un nombre, wow. O sea, que él sembró algo, pero recogió lo que Dios tenía. Que hoy yo le insto a todos ustedes que aprendan a sembrar, que aprendan a dar, que aprendan, que lo hagan de forma voluntaria, que lo hagan de la manera correcta, que lo hagan de una forma correcta porque quieren, porque lo desean, porque lo anhelan, y les aseguro que todo lo que ustedes siembren va a ser una puerta abierta para recibir todo lo que Dios tiene para ustedes. Porque si lo hacemos de la manera correcta, yo siembro, ¿sí? Siembro lo que quiero, pero recibo la cosecha de lo que Dios tiene para mí. ¿Qué papel juega la fe en este tipo de siembra? Porque sabemos, vos decís, la frase sembramos papa y cosechamos cualquier cosa, pero nosotros esperamos por fe tales cosas. La fe juega un papel preponderante en toda nuestra manera de vivir. O sea, ¿por qué? Porque número uno, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿no? O sea, y yo arranqué diciendo que este camino te pide dos cosas, arrepentimiento y fe. O sea, eso, o sea, nosotros, yo ya doy por obvio, o sea, doy por sentado de que todos entendemos que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la fe. Pero acá hay algo que nosotros tenemos que saber, que la fe tiene un límite. Viste que algunos dicen que la fe es ilimitada, no, la fe tiene un límite. Y el límite de la fe es la voluntad de Dios. Porque vos podés tener fe, ¿entendés? Pero esa fe está limitada a la voluntad de Dios. O sea, ¿Jesús tenía fe? Sí, tenía fe, él es la fe. O sea, Jesús tenía fe. ¿Él tenía fe para bajarse la cruz? Por supuesto que sí. Él tenía fe para, no sé, para matar a todos los soldados que estaban a su alrededor que lo querían matar. Por supuesto que sí. Pero la fe se sometió a la voluntad de Dios. Ahora bien, a veces nosotros confundimos fe
con esperanza o sí, confundimos fe con esperanza. Con decir, yo tengo la esperanza de mañana tener, no sé, un castillo. Bueno, un castillo, tengo la esperanza y a eso le pongo el nombre de fe. Yo tengo la fe de que hoy, entonces voy a sembrar para tener. Y por ahí el castillo nunca llega. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que tengas un castillo. ¿Entendés? Y ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios no nos da lo que nosotros deseamos, empezamos a tener conflictos y no lo valoramos, no lo deseamos. Porque yo te aseguro algo, que todo, desde el mate que estás tomando, desde la yerba que le pusiste, de los anteojos que usás, en la remera, en la campera, todo, te lo dio Dios. ¿Me va siguiendo? A ver, hay algunas cosas que vos por ahí las recibiste y que no era lo que decía. A ver, ¿alguna vez no le dieron a usted un regalo que no le gustó? ¿No le dieron un regalo que no le gustó? A mí sí me dieron regalos, no voy a decir cuál y qué, sí, porque si no el domingo no me regalan nada. A mí sí, pero ¿qué hice? Lo usé igual. ¿Me va siguiendo? Lo usé igual. ¿Por qué? Porque aunque no era lo que yo quería, ¿sí? O lo que yo deseaba, ¿sí? Lo recibí porque me lo dieron desde el lado del amor, me lo dieron desde el lado de la honra. Entonces yo lo tengo. Dios, ¿sí? Te da cosas que a veces vos pensés y decís, pero yo no quería esto. Y a veces no lo disfrutamos. Pero la Biblia dice que si nosotros no podemos ser fieles en lo poquito, Él no nos puede poner en lo mucho. Entonces nosotros tenemos que entender. Por eso, acá es donde se nos abre el entendimiento. ¿Qué es lo que entiendo? Que todo lo que yo siembro tiene una connotación eterna. Yo siembro mi tiempo, siembro mi dinero, siembro mi esfuerzo, siembro mi trabajo. Todo eso que yo siembro, ¿sí? Va a traer una cosecha. Tal vez no sea la cosecha de lo que yo pienso, ¿sí? O tal vez sí, porque a veces Dios sí que nos da lo que deseamos. A veces, si está en su voluntad. ¿Me va siguiendo? Pero Dios siempre nos da lo que Él nos quiere dar. Y lo que Dios nos quiere dar siempre va a estar mejor, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Es lo que yo contaba el otro día del auto, ¿no? A ver, vos me decís, apóstol, vos tenés el auto que querés, y no, no tengo el auto que quiero. Pero sí lo bendigo, trato de arreglarlo cuando se rompe, lo cuido, porque es el auto que yo sé que Dios me dio hoy. ¿Entendés? Y le conté por qué, porque si Dios me hubiera dado otro, lo hubiera vendido para pagar todo, para pagar él y para construir todo lo que tengo que construir. Entonces Dios dijo, no, vos vas a esperar y vas a entender cuáles son los tiempos. Entonces vos ya podés entenderlo desde ese lado. Y yo sé que Dios está más interesado que yo en bendecirme. Por eso hace mucho que yo dejé de preocuparme por las cosas naturales. O sea, yo tenía mi departamento y nosotros lo sembramos para la obra. Lo sembramos, vendimos nuestro departamento y todo el dinero lo sembramos para la obra. Pero yo no es que vendí mi departamento que era mío y me compré una casa, no, yo alquilo hoy, ¿entendés? Y vos decís, pero estás loco, no, pero es lo que Dios puso en mi corazón y yo entendí, ¿entendés? Y que en algún momento estoy desesperado por tener mi casa propia. Y no, ¿entendés? Si Dios quiere darme, me va a dar. Y si no, viviré de la mejor forma, en el mejor lugar, en la mejor casa, porque funciona así lo de Dios. Yo no me puedo encaprichar en que Dios me dé algo que tal vez no está en su perfecta voluntad. Por eso la Biblia dice que Él tiene planes de bien para con nosotros y no de mal. Entonces yo tengo que entender que la fe juega un papel preponderante. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mucha fe para sembrar algo que no tengo idea de lo que voy a recibir. Por eso es fe, es certeza y convicción. Es certeza de lo que no se ve, es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. O sea, yo sé que algo espero. ¿Qué espero? No tengo idea. Espero. ¿Cómo no tengo idea? No sé por qué no lo veo, pero sé que es grande. ¿Me va entendiendo? Tengo convicción, tengo fe, tengo certeza. Salvo cuando Dios te muestra algo. Por ejemplo, Dios te dijo, yo te voy a dar esto. Eso ya es Dios. ¿Me va siguiendo? Yo te voy a dar, no sé, un auto anaranjado, ¿no?
Y Dios te mostró ya que te mostró que iba a estar manejando un auto anaranjado y dijo, yo te voy a dar este auto. Entonces vos ya sabés qué es lo que vas a recibir. ¿Me vas siguiendo? Eso es otra cosa. Y vos decís, yo sé que en algún momento esto va a venir porque Dios me lo mostró. ¿Entiendes? Eso tiene que ver con la fe. Mejor dicho, todo tiene que ver con la fe. ¿Está bien ahí, Diego? Igual después, más adelante, seguimos más. Haceme ahí si está contestando. Dijimos, es importante, o mejor dicho, muy importante la forma en que doy, ¿cierto? Lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo por voluntad propia, dijimos, de una manera correcta. Es importante. Pero también es importante a quién le doy y a dónde doy. O sea, a quién le doy mi tiempo, a quién le doy mi servicio. Por supuesto que nosotros creemos que lo hacemos todo para Dios, ¿ok? Eso es así, funciona así. Pero ahora yo también tengo que entender que lo que da fructificación no es la semilla, sino la tierra. Se lo vuelvo a explicar. Porque la semilla por sí sola. Uy, acá qué pasó. Bueno, acá no sé. Esperen que me salió algo acá. Perfecto, listo. Bueno, la semilla por sí sola no puede fructificar. O sea, si usted tiene un poco de semilla, agarra semilla, cualquier cosa, en su mano, esa semilla no va a fructificar. Porque ¿qué necesita? Necesita de la tierra. Y a su vez la tierra necesita del agua. Porque si no, y del sol. O sea, necesita de muchos factores para que esa semilla pueda fructificar. Por eso, no es solamente importante lo que yo tengo para dar, sino a quién se lo doy, dónde lo doy y dónde lo doy. ¿Me van entendiendo? O sea, por eso la parábola del sembrador dice que parte cayó en buena tierra, perdón, que parte cayó entre espinos, que parte cayó en pedregales, que parte cayó al costado del camino y que una parte cayó en buena tierra. La parte que cayó en pedregales, la que cayó en los espinos y la que cayó al costado del camino no dieron fruto. Pero la que cayó en buena tierra, esa fructificó. Entonces es importante saber a dónde y a quién yo le doy. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, si fuera por dar y movido por nuestro corazón, en cada semáforo que nosotros paramos, tenemos que dar plata. ¿Me va entendiendo? O sea, y no, a ver, y a veces uno se siente mal porque no le dio a alguien, ¿no? A ver, vuelvo a decirte, no es tu obligación darle a la persona del semáforo, claro que lo podés hacer, pero eso que vos vas a dar, ¿sí? Eso nos va a traer una recompensa, porque a veces nosotros no sabemos, porque una cosa es llevarle un alimento o juntar dinero para darle a una persona o a una familia que está pasando una necesidad y vos sabés lo que estás haciendo, le estás llevando, y otra cosa es darle dinero a uno que te pidió, ¿sí? Que vos sabés que es para drogarse o para hacer cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos que ser sabios no solamente en la forma en que lo damos, sino también en el lugar a donde nosotros damos. Por eso, a veces nosotros, voy a tomar este ejemplo y esto después ustedes lo llevan a todos lados. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, y vamos a poner en este caso a una congregación, a una iglesia, ¿sí? Donde yo sé, ¿sí? Donde no hay transparencia en nada, donde vos ves que hay cosas raras, ¿sí? Que el único que prospera es el pastor y todo lo de su alrededor no. Entonces, ahí vos te das cuenta, ¿sí? Que esa tierra en la que vos estás sembrando no es buena tierra. Viste, una vez vi un pastor, no voy a decir nombre, pero vi a un pastor que decía, ¿no? Se había puesto un traje todo roto, ¿no? Y él daba este ejemplo, decía, vengan, demen, porque Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. Y él decía, ¿cómo puede una persona que no puede ayudarse a sí misma
ayudar a otros, ¿no? Y se sacó el saco y dijo, miren este traje, es de una marca, no sé cuál dijo, de una marca, y yo le digo, usted venga siempre que yo le voy a bendecir para que usted reciba lo que yo tengo. ¿Usted a quién le va a sembrar? Dijo él. ¿Al del traje roto o al del traje Armani? Vamos a poner, ¿no? Y claro, la gente decía, amén, y no, no es así la verdad. La verdad no es así, porque no significa que porque vos tengas mucho, a ver, que vos siempre en alguien que tenga mucho, vos vas a recibir lo mismo. Puede ser que ese territorio esté pintado, pero sea mala tierra. ¿Me va entendiendo? Entonces, yo tengo que ser sabio también en el lugar donde yo siembro. Tengo que ser sabio, ¿por qué? Porque a las pruebas me remito, o sea, que los frutos están a la vista, ¿no? Que los frutos están a la vista. Cuando Dios hace algo, no lo hace con alguien, lo hace con todo. O por lo menos con todo lo que entendieron el concepto, ¿no? O sea, si Dios, yo le voy a poner mi ejemplo, si ustedes congregan conmigo y el único que prospera en la iglesia soy yo, hay un problema. Hay un problema. O yo no estoy enseñando bien, o yo me estoy quedando con el dinero de todos. ¿Me va siguiendo? Pero ahora cuando vos ves, ¿sí?, que hay una transparencia, yo siempre digo, nuestra congregación es una congregación recontra transparente, porque entra 80 y gastamos 150. O sea, como es, no tengo idea, porque Dios provee de todo, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque nosotros a veces hacemos mucho énfasis en la siembra, mucho énfasis en lo que damos, y no nos damos cuenta el territorio o la tierra donde nosotros vamos a sembrar, que tiene mucho que ver. Por eso la Biblia dice, nos enseña que en cuanto a la manera de dar, siempre tenemos que priorizar a los de la fe en primer lugar. Eso dice la Biblia. A nuestros hermanos de la fe, ¿sí? A gente que congrega, a gente que está priorizar. Un día viene una mujer y rompió un frasco de un perfume muy caro. Judas, que era el tesorero, se enojó y dijo, hubiéramos agarrado, ¿cómo puede ser que esta mujer derramó ese perfume? Hubiéramos tomado, lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y eso es un pensamiento muy natural, ¿no? Es como decir, no, mirá el apóstol la camioneta que tiene, en vez de venderla y dársela a los pobres. Ese concepto es muy nuestro, ¿no? Es muy nuestro. Y a Jesús le pasó. Judas dijo, hubiéramos tomado el perfume, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús dijo, no, lo mejor que hizo esa mujer fue romperlo a mis pies, porque a los pobres lo van a tener siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. ¿Me entienden el concepto? Entonces, Jesús dijo, está bien, pero los pobres siempre van a estar entre ustedes, pero yo no. O sea, ustedes saben que a ellos en otro momento van a poder darle, hay otra forma de dar. El Estado también, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Que nosotros tenemos que ayudar, por supuesto que ayudamos, por supuesto que bendecimos, por supuesto, pero también nosotros no podemos ocupar el lugar del Estado, que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas con sabiduría, saber lo que damos, hacerlo de la manera correcta, pero también hacerlo en el lugar correcto. ¿Me va siguiendo? Hace algunos años alguien me enseñó una cosa y me dijo, en Estados Unidos hacen algo, ¿no? Cuando dan alguna ayuda. Te preguntan, ¿para qué necesitas la ayuda? Quiero comprar una ventana, ¿viste? Entonces ellos te dan el dinero para que vos compres la ventana. ¿Qué hace el argentino? El argentino recibe la ayuda, el dinero para comprar la ventana, pero dice, la ventana la puedo comprar después, compro pintura, ¿no? Y compro pintura. Y está vos pensando, decir, bueno, es lo mismo. Pero ¿sabes lo que hace el americano cuando vio que vos no gastaste el dinero en lo que vos le dijiste que le iba a gastar? No te da nunca más, ¿no? Porque hay un concepto y está bien. O sea, si vos dijiste, nosotros estamos juntando dinero, no sé, para comprar cortina, porque eso tiene que ver con la transparencia y con la verdad. No es que, y bueno, después viste cómo es de vestimos un santo para vestir el otro, nosotros argentinos, ¿no? No, tenemos que ser transparentes, sinceros, que la gente vea que lo que siembra y que lo que da genera algo, ¿sí?
Porque si vos vas a una congregación a donde vos vas y ni pintan, no arreglan, las sillas son un desastre, ¿sí? Vos llega un momento que vos no querés hacer más nada ahí. Esa es la verdad. Y tenés mucha razón, porque la tierra tiene mucho que ver para el crecimiento de lo que nosotros sembramos. Amén. Voy terminando con esto. Dar mal se limita también a cuando nosotros nos impide cumplir con las responsabilidades que Dios nos da. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien habló? No me pareció. Si alguien tiene una pregunta, me dice. Mira lo que dice, no sería correcto que por darles a otro descuidara a su familia. Además, Jesús desaprobó a quienes se negaban a cubrir las necesidades de sus padres, envejecidos porque decían que sus bienes eran pocos. Una dádiva dedicada a Dios. Quiero que hablan ahí en 1 Timoteo 5:8, si alguien tiene, a ver, ¿quién va a leer? Gaby ahí. 1 Timoteo 5:8. Y Marcela prepara Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13. Gaby lee 1 Timoteo 5:8 y Gaby lee 1 Timoteo 5:8 y Marcela Marcos capítulo 7 del 9 al 13. Gaby, decime, desmutea. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, van teniendo, o sea, a ver, vuelvo a lo mismo. La sabiduría que tenemos que tener al momento de dar, a quién dar, cómo dar, cuál es el momento, cuáles son las personas, cuál es la tierra, ¿no? Porque yo conozco gente que sacó del pan de sus hijos para poder darle a otro, ¿no? Es más, hay un caso de un chanta que fue a la provincia de Misiones, ¿no? Y que con artimañas de engaño, ¿sí? Le sacó a personas hasta lo que no tenían. ¿Sí? Porque hay personas que caen en esos lazos. Hay gente que son tan manipuladoras, hay gente que en el nombre de Dios hacen y dicen cosas, y más cuando tienen por ahí algún talento, hacen y dicen cosas que lo único que hacen es generar problemas, pobreza. Por eso digo, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos a quién le damos, de la forma que damos, cómo lo hacemos. Y nosotros tenemos que saber que la primera persona a la que nosotros tenemos que proveer es a nuestra casa. Porque la Biblia dice que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, nosotros no podemos sacarle el pan a nuestros hijos de la boca para querer quedar bien con alguien, porque Dios no quiere eso para nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestra primera iglesia es la familia. Nosotros tenemos que proveer, sí, para nuestra casa, para nuestra familia, para lo que ellos necesitan. Amén. Mateo, ¿qué dice? Perdón, Marce, ¿qué dice? Amén, apóstol. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se escuchó? ¿Sí? Uy, perdón, no se escucha. Gracias, Marce, perdón. ¿Se Bendiciones. escuchó? Jesús. Listo, ahí está. Mire lo que dice Jesús.
Jesús enseña y dice, ustedes escucharon que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más que su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esto. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Que a veces, ¿sí? O sea, como digo una cosa, digo la otra, nosotros no podemos hacer una cosa y dejar de hacer otra. O sea, tenemos que entenderlo, porque hay algunos que toman del otro lado, ¿no? Que hay personas que le sacan a su familia para dar supuestamente a la iglesia, para dar a Dios, pero hay personas, ¿sí? Que les quitan a la iglesia, le quitan a Dios para supuestamente darle a su familia, ¿no? Es como decir, no, yo no diezmo porque Dios conoce que no llego, que no me estaría alcanzando. Entonces, si Dios conoce, ¿no? Hay algunas personas que hasta se diezman entre sí. Yo conozco gente que hasta se diezman entre familias, o sea que no llevan su diezmo a la iglesia, sino que se diezman entre ellos ahí, ¿sí? O como que se queda el diezmo en la casa, porque dice, Dios sabe, ¿sí? Una vez uno me dijo, no, porque el padre es el sacerdote del hogar, ¿no? Entonces, no, y así tampoco es la cosa. O sea, nosotros tenemos que entender que no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. O sea, tenemos que proveer para nuestra casa, pero nosotros también tenemos que saber que la Biblia dice que tenemos que llevar nuestras ofrendas, tenemos que llevar nuestros diezmos, nuestras primicias. O sea, tenemos que saber que eso también lo tenemos que hacer, porque un día no es que Dios aprueba una cosa y desaprueba otra, no, que Dios dice, está bien, claro que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿no? Pero también nosotros no podemos decir, bueno, porque preferí comprar en vez de 1 kilo de pan, 1,5 kilos, sí, porque esa ofrenda que iba a dar la preferí comprar un pan. Metemos una excusa que no tiene nada que ver. Entonces, a veces nosotros nos equivocamos en nuestra ejecución o en nuestras determinaciones. Por eso nosotros tenemos que entender, como dije al principio, le tenemos que dar al César lo que es del César, al César lo del César, o sea, al César lo del César, tu comida, tu ropa, pagar los impuestos, pagar el alquiler, todo eso lo tenemos que hacer, porque es necesario proveer, comprar, por supuesto, al César, pero a Dios lo que es de Dios. Nosotros no podemos ni sacarle a nuestra familia para supuestamente darle a Dios, ni sacarle a Dios para supuestamente darle a nuestra familia. Entonces, tenemos que razonar de una manera correcta y con sabiduría para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Yo siempre uso esta frase. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios y de Dios, Dios se va a ocupar de nuestras cosas. Es así. O sea, tenemos que ocuparnos por lo de Dios, que Dios se va a ocupar por lo nuestro. O sea, la Biblia dice lo siguiente, desde que nací, dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él sabe que todo lo que nosotros sembramos es recompensa. Por eso tenemos que entender y no nos olvidemos de esto. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos porque hemos determinado hacerlo, lo hacemos porque es nuestro deseo hacerlo, damos porque queremos hacerlo, y cuando nosotros lo hacemos de forma voluntaria, de una manera correcta, funciona. Nos va a ir bien. Y yo te puedo asegurar que cuando nosotros hacemos las cosas de manera correcta, Dios nos va a bendecir abundantemente. Esto es recién el inicio de esta clase. Más adelante vamos a aprender acerca recién estuvimos viendo cómo dar correctamente o incorrectamente. Más adelante vamos a ver las formas bíblicas de dar. Vamos a aprender un montón de cosas que van a desatar en nosotros prosperidad. Porque al fin y al cabo, esta materia tiene como fin que nosotros podamos ser prosperados, que podamos caminar en prosperidad. Pero para caminar en prosperidad necesitamos
aprender el fundamento y hacer las cosas de manera correcta. ¿Me van entendiendo? Vuelvo a estas esencias para que no se lo olviden. No se olvide de que todo lo tenemos que hacer de manera voluntaria. No se olvide que lo tenemos que hacer de la manera correcta, porque si solo lo hacemos voluntariamente, pero no correctamente, la puerta se cierra y no podemos ser bendecidos. Tenemos que entender que cada cosa que hacemos lo hacemos porque queremos, porque tenemos ganas, porque nos da placer hacerlo, tenemos el deseo de hacerlo. Eso genera puertas abiertas para nuestra bendición y la actitud de nuestro dar tiene que ser siempre una actitud genuina. Una actitud genuina. Yo no puedo dar con amargura y con tristeza. Yo no puedo dar con un corazón jactancioso de que yo estoy dando. No, lo tengo que hacer desde el lado del gozo, de la alegría que Dios me proveyó. Porque al fin y al cabo, la Biblia dice que aquel que da semilla al que siembra y pan al que come es el que te va a terminar bendiciendo. O sea, que toda la semilla que nosotros tenemos para sembrar, ¿quién nos la dio? Nos la dio Él. O sea, que si Él nos dio, Él nos va a bendecir abundantemente. Y guárdese este principio y no se lo olvide. Recuerde, sembramos lo que queremos sembrar, damos lo que queremos dar, pero vamos a recibir lo que Dios quiera entregarnos.